tarde a 5 de la mañana. No importa que haya de 5 de la mañana a 5 de la mañana, o sea, que sea 24 horas, es lo que me refiero. Okay. Si se sigue con la permisividad, vamos a estar en un proceso de involución y de irrespeto a las autoridades. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a falta de una exposición oral del presidente de la República, manifestó algunas medidas complementarias respecto al toque de queda y al estado de emergencia que se vive en la República Dominicana para establecer régimen aquello que se había establecido o aquello que no se había establecido. Corrijo ahí. Entre tanto, algunas medidas, si me permite mi compañera Ana Mercy leérselas antes de iniciar con el proceso de discusión. Sobre todo la de los gimnasios. Sobre el proceso de discusión de si son correctas o no. Está ya lo contenido en el decreto, que lo reiteró, de quienes podrían circular en horario de toque de queda. Reitero, personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. Personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia. Personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificadas. Miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. Operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos, combustibles debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Personas que laboren en la industria y comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos y estén en tránsito hacia y desde sus lugares de trabajo, siempre que porten la debida identificación de una empresa autorizada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que estén trasladando a estos, así como empleados del sector transporte marítimo y aéreo debidamente identificados en tránsito hacia o desde aeropuertos. Pero también, sobre todo las que expresó de manera oral el ministro Montalvo, está la de el cierre de algunos comercios en el país, la clausura temporal entre ellos, el que los restaurantes no van a atender como anteriormente se producía dentro del establecimiento, es decir, volvemos al modelo de delivery, eso se puede realizar, no se puede atender en el establecimiento. Segundo, el cierre de gimnasios. Tercero, el establecimiento o la permisividad más bien dentro de los horarios establecidos, dentro de los horarios de libertad para la población, de la actividad religiosa, es decir, que las iglesias podrán seguir operando con el debido distanciamiento físico y con las medidas de restricción adecuadas en horario donde no se aplique el toque de queda. Además, los colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas no podrán abrir sus mesas al público, por lo que toda venta deberá ser única y exclusivamente para llevar. Además, se mantiene la política de mantener, valga la redundancia, la mascarilla en sus rostros, específicamente de este espacio a este espacio, no ténganlo pendiente, no aquí, no un protector de quijá, como yo le digo, o un tapador de frente. Y además el lavado de manos recomendado a la población. También quedan cerrados los balnearios y piscinas públicas, aunque sí estarán permitido el acceso a las playas y respetando las medidas de distanciamiento. Las fronteras terrestres, es decir, la frontera dominico-haitiana, queda cerrada, salvo que sea para el traslado de mercancía. Los negocios que pueden laborar por citas, tales como salones de belleza, peluquerías, consultorios médicos, deberán permanecer
bajo esta modalidad. No podrán funcionar en otra modalidad. 7, 8 y 9 de la mañana, horarios puntuales de la entrada. Recordemos la fase 2 de la desescalada, de la entrada de el personal que labora en farmacias, conforme a los tipos de establecimiento. Para eso solamente hay que retornar al pasado modelo que se utilizó en la fase 2. Además, se están preparando algunas camas, unas 500 camas, con 185 unidades de cuidados intensivos, así como la apertura de algunos hospitales que ya han visto ustedes que el presidente de la República ha estado inaugurando en algunas zonas del país. También vamos a decir así, separación de algunas personas con riesgo de, sea por edad, dígase, superan los 65 años más, tienen algún tipo de comorbilidad, separarlo, aislarlos en algunos espacios que se están habilitando, de manera que si no tienen las condiciones para poder aislarse en su casa por un tema económico, por un tema de dificultad de la vivienda, etcétera, etcétera, puedan estar en esos espacios y así evitar que si dan positivo o no al COVID-19 tengan que ser hospitalizados en lo adelante. Es una especie de salvoconducto o desligamiento de algunas, o más bien protección para evitar que lleguen al momento crítico y así se llenen los hospitales del país. Son de las medidas que aplicó el Poder Ejecutivo ayer ante la expresión de Gustavo Montalvo. Lo que no queda claro es si estamos en la fase 2, 3, 4, 5 o 18, porque hasta el momento no se ha expuesto. Se ha tomado un poco de medidas de cada una de las fases. Por ejemplo, la apertura de los aeropuertos es algo que está contemplado para la fase 4. Ahora se mantiene. El cierre de la frontera dominico-haitiana es algo que estaba contemplado desde la fase 1 hasta la 3. Está el tema del delivery en los bares, en los restaurantes y en los colmados. Eso era algo que a partir de la fase 3, si mal no recuerdo, se levantaba, por lo que hay una especie de confusión en el ambiente respecto a las mezclas que hay de las diversas fases de desescalada. Tenemos una desescalada muy particular, muy sui generis, que estará siendo aplicada desde ayer, primer día del toque de queda, hasta 20 días en lo adelante, y que luego el presidente Danilo Medina renovará hasta el 16 de agosto para que el presidente electo Luis Abinader sea quien designe sus propias medidas y que él mismo decía ayer que tomará algunas medidas muy particulares, no necesariamente las mismas que están siendo aplicadas hasta este momento, hasta el minuto 6:34 de la mañana de este miércoles. El propio ministro Gustavo Montalvo también ayer expresaba que estas son algunas medidas que podrían ser levantadas en lo adelante o que podrían ser modificadas conforme continúe desarrollándose la pandemia de COVID-19 en el país, además de que hay una serie de elementos que serán tomados en cuenta y revisados constantemente. También escuché hablar a Amado Alejandro Páez, uno de los miembros de la asesoría que recibe el presidente o la comisión de seguimiento y control al COVID-19, que se estaban preparando algunos procesos médicos, sobre todo, para cambiar el protocolo a seguir establecido por el gobierno dominicano en el aspecto médico ante el surgimiento de algunos nuevos medicamentos y todo esto que se plantea. Es lo que hay hasta el momento, es lo que tenemos planteado en el escenario, son las medidas que están aplicadas. Veíamos ayer, después de las 7 de la noche, tapones enormes en distintas zonas de la capital, sobre todo a las salidas y entradas del Distrito Nacional, de gente movilizándose. Porque cayó un chin de agua y la gente no recordó lo que significa. O sea, que el agua borra. No, aquí cae un chin de agua y el tránsito se vuelve un caos. No importa dónde usted vive, en qué parte del distrito. Veía gente quejándose porque la policía y el ejército, que no a propósito está lanzado a la calle, cumpliendo la medida. No entiendo las razones, sobre todo porque hay un proceso de vigilancia más estricto. Quizás ayer se chanceó a mucha gente,
se le dio la oportunidad de que pudieran proseguir su camino, pero lo prudente y lo que ordena, como lo hemos dicho en el pasado, es que esas medidas se apliquen correctamente. Si volvemos al esquema de permisividad, vamos a estar en lo mismo y no importa que haya un toque de queda de 5 de la mañana a 5 de la mañana, De o 5 si de lo la, está, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. no importa que haya de 5 de la mañana a 5 de la mañana, o sea que sea 24 horas, es lo que me refiero. Ok. Si se sigue con la permisividad, vamos a estar en un proceso de involución y de irrespeto a las autoridades. La guardia está lanzada a las calles. La policía también, está en unidades conjuntas sobre todos. Vamos a ver si eso realmente representaba el respeto que mucha gente solicitaba o que pedía hacia la autoridad. Esperemos que en lo adelante se sigan cumpliendo las medidas, se audite el proceso, por ejemplo, de citas en los espacios de restaurantes, o más que restaurantes, salones de belleza, peluquerías, consultorios Ay, sí, médicos, por favor. que se regule que haya cita, porque hay mucha gente Digo, que no hace cita ninguna. Digo, Hay otros. Cristian, en el área del cuidado personal de la mujer, no sé en el de los hombres, porque en esta cuarentena el reinvento fue importante. Mucha gente comenzó a dar servicio a domicilio con medidas y con trajes y cosas. Pero desde que abrieron los salones de belleza, las mujeres tenemos que hacer cita. Sí, yo he visto casos que no, por eso digo que se vigile. Y aunque se esté cumpliendo bien, Incluso perfecto. voy a un salón donde el Ministerio de Salud Pública, sin avisar, llega a supervisar Eso qué es lo que se tiene que cantidad hacer. de pacientes. Perfecto está eso. Lo vi la semana pasada en una estética y en un salón de belleza. Perfecto está claro, eso. Espérate, me estoy refiriendo a una plaza claro. y a un centro dirigido por médicos que son sumamente cuidadosos. O sea, tú llegas, te hacen todo, te desinfectan, te cubren los pies y tienes que llegar con una serie de medidas para... Tú eres una mujer fina, tú vas a lugares baratos. Ay, yo voy a todos los sitios, mi amor, no me califique. A final de cuentas, las autoridades deben de poner el ojo donde realmente se necesita. Si volvemos a este tipo de medidas que son saludables la mayoría, no entiendo lo de las iglesias, mantenerlas abiertas, si se cierran los gimnasios, por ejemplo, lo de cerrar piscinas y abrir playas, al parecer el COVID no se pega bajo el sol, no. Pero las medidas en sentido general deben ser vigiladas para su correcta aplicación, sobre todo ahora que está trabajando prácticamente todo el mundo, no hay una desescalada en el tema de la cantidad de empleados que puede mantener las empresas, por lo que se hace necesario auditorías y constante vigilancia, que las autoridades de salud pública, de Proconsumidor, que se crea una especie de comisión en ese sentido, para que vayan a los colmados y supervisen, así sorpresa como Ana Mercy explicaba que se realizaba en ese salón y ese centro estético. Asimismo pueden ir a los bares y restaurantes, asimismo deben ir a las playas, balnearios y otras zonas del país, sobre todo para hacer cumplir lo que se estableció, porque si nos olvidamos de esto y lo dejamos a la buena voluntad de la gente, vamos a pagar muy caro.